Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar sobre la multidimensionalidad. Mi nombre es Nicolás de Vares Cobar Martínez. Eh, una disculpa muy sincera por no estar presente. Espero que esta pequeña introducción al tema les pueda servir de mucho para la comprensión del mismo. Vamos a hablar de la indefinición de las emociones y su multidimensionalidad. ¿Por qué la indefinición de las emociones? ¿Por qué multidimensionalidad? ¿Qué nos dice esto? Quizás nos está diciendo que las emociones son difíciles de describir, son difíciles de apreciar, de captar. ¿Qué son las emociones? ¿Qué significa multidimensionalidad? Diferentes planos, diferentes puntos de abordaje. Enseguida lo vamos a ver. Pero vamos a escribir primero algunos conceptos básicos como son la emoción y la conducta. Es fácil concebir de primera instancia que la emoción no es nada más que una alteración del ánimo que puede ser intensa y pasajera. El grado de intensidad dependerá de la severidad de este fenómeno o del fenómeno que se esté viviendo. La conducta es lo que vemos de la respuesta de una persona ante el medio, es decir, sus acciones. La conducta es parte del proceso de emoción y viceversa. Una siempre va a depender de la otra. Es decir, ¿cómo definimos mejor esto? Una persona que siempre está sonriendo, siempre está socializando, un día llega y la vemos sentada en el rincón, apática, retraída, reprimida. Eso es la conducta, es la respuesta en el medio por una causa que aún desconocemos, ¿no? Esto es nuestra impresión general. Regularmente la conducta o la emoción se va a poder percibir mediante una impresión general de una segunda o tercera persona. Es lo que nosotros vamos a definir al llegar y ver a una persona de frente o ya sea el perfil necesario, ¿verdad? Lo primero que vamos a captar en nuestra mente es: esta persona viene alegre, esta persona viene triste, esta persona se está conduciendo de una manera que no es común. Esto es la conducta, lo que se ve, lo que se refleja. En fin, entonces quedamos en que la emoción y la conducta, una siempre va a depender de la otra. Eh, Anthony Damasio, quien es un neurólogo de origen portugués, que tiene dentro de sus publicaciones más famosas El error de Descartes, emoción, razón y cerebro humano. Esta bibliografía fue nominada para Los Angeles Times Book Award. Bueno, este médico lo que nos dice que los sentimientos son la representación mental de los cambios orgánicos presentes en una emoción. Pero nos vamos a dar cuenta en el paso de esta lectura, de esta presentación, en el paso de nuestras vidas, que así como la definición de Damasio o la propia que yo deduje por la lectura de este texto, es que en realidad es difícil definir las emociones, es muy complejo, pues las emociones tienen un carácter multidimensional, es decir, la podemos abordar desde diferentes planos y con muchos factores en juego. No solo yo, sino bibliográficamente, pude constatar, y cada uno de ustedes lo puede constatar si ahondamos un poco más en el tema, que es difícil aplicar un método científico específico para su estudio. Al principio de esta presentación no entendía muy bien el porqué del título, la indefinición de las emociones. Cuando tomé por primera vez el texto le dije, ¿por qué la indefinición? Bueno, pues ahora es más comprensible, ¿no? No hay fórmula ni definición exacta al respecto. El ser humano en sí es dimensional y podemos entender como sintetizar, como comprender las partes por separado de un todo. Bueno, separa al ser humano en partes y estas partes se van a dividir en otras más y así sucesivamente, como un efecto en cadena. Y es muy difícil, es muy complejo esta parte del ser humano, sus sentimientos, sus emociones. Es difícil comprenderlo, no es imposible, simplemente es algo así como los polisacáridos complejos, ¿no? Son difíciles de disolver por el cuerpo. Igual, las emociones para nuestro entendimiento son difíciles de comprender. Ahora bien, hablemos sobre la multidimensionalidad de las emociones.
Esto en un momento más nos lo va a exponer nuestro siguiente compañero y vamos a comprender que para abordar las emociones debido a su carácter multidimensional vamos a encontrar un sistema de triple respuesta que nos habla acerca de la activación fisiológica referente a los cambios en el sistema nervioso central, la conducta expresiva referente a la comunicación y exteriorización de las emociones a través pues, del lenguaje, como ya lo mencionábamos, de la conducta, reacciones en la cara, ¿no? Y como tercer respuesta, los sentimientos subjetivos, es decir, eh, los sentimientos que generan una emoción, divididos principalmente en placer o aflicción. Y por mi parte es todo, espero que esta introducción les haya servido de mucho y continuamos con el siguiente tema. Les dejo esta frase que dice: el mayor descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden alterar sus vidas alterando sus actitudes. Por William James. Este, Básicamente es esto, o sea, comprendiendo nuestras emociones, digo, quizás van a decir que si un médico neurocirujano con un super premio en una de sus bibliografías aún dice él que es difícil comprender este vasto mundo neurológico, bueno, este, pues quizás sí es difícil, pero se puede hacer el intento y yo creo que bien vale la pena, ¿no?